A reading from the letter of St. Paul to La lectura de la carta de San Pablo a Filemón. Querido hermano, me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos del pueblo santo. Por eso, aunque como cristiano tengo plena libertad para indicarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para mí. Y te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Blessed is he whose help is the God of Jacob. The Lord secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Hallelujah. Les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro,
Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Verbum Domini. First of all, I want to Primero que nada, quiero remember that this is Veterans Day. recordarles que hoy es el Día de los Veteranos, el día en que rendimos homenaje a aquellos que han servido a nuestra nación en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea, en los infantes de marina, y el sacrificio que ellos By giving the time ofrecen al to protect us. dar su tiempo y sus vidas para proteger nuestra libertad. Queremos agradecerles por lo que han hecho y rendirles homenaje en este día. Today El día de hoy has two readings that tenemos dos lecturas que no tienen mucho en común, are important for us to look. pero son importantes. The first is from the La letter of primera es de la Philemon carta a Filemón. Filemón by St. Paul to an fue una individual. carta escrita por San Pablo a un individuo, es la única carta que tenemos que le haya escrito a un Written to community. individuo en particular. Las demás fueron dirigidas a comunidades y la situación era la siguiente. Filemón era un hombre suficientemente rico como para tener esclavos y uno de esos esclavos, Onésimo, se había escapado. Paul came across him in one of his San Pablo lo conoció en uno de sus cautiverios, Caesarea Maritima. quizás He was in prison from about cuando estuvo en la cárcel del año 58 al año 60 después de Cristo. could be some other imprisonment as well. Y también estuvo en la cárcel otras veces, pero ciertamente este esclavo había Which is now Turkey. escapado de Asia Menor, lo que en aquella lo que ahora es Turquía, y había ido a otro lugar. Y San Pablo lo conoció y lo reconoció y lo convirtió. Onesimus became a Y Onésimo se volvió cristiano y sirvió a Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel. En aquella época They didn't have no much care tenían, from the government. no recibían mucho cuidado de parte del gobierno. Relatives. Los amigos o parientes de uno tenían que traerles alimento y cuidar de uno. Onesimus Así que is somebody who Onésimo helped take care of St. Paul. es alguien que estaba ayudando a cuidar de San Pablo. Sheltering Bien, a ahora, runaway slave was a crime eh, in Roman Empire. I remember ofrecer refugio a un esclavo the nation of the empire was fugitivo era un crimen en la época del Imperio Romano. Gran parte de la población era Romans governed esclavos y issue los of runaway romanos slaves because there were plenty of them. gestionaban el problema de los esclavos fugitivos porque era un problema muy grande. By death to protect. Me parece que no era un crimen castigado con la muerte Could also si uno ofrecía refugio al serious things esclavo, and they tried everything they could to discourage. pero era un crimen muy serio. Era un crimen muy serio. Doesn't Así bring que San Pablo back. St. Paul's in no prison. devuelve a Onésimo. Can't. San Pablo está en la cárcel, así que no puede, pero más bien envía a Onésimo de regreso To his old para que vaya a su antiguo amo, Filemón. The letter is saying to Y la carta le está diciendo a Filemón, you owe me Mira, your salvation. tú me debes tu salvación. Preach to you about Jesus. Yo te prediqué sobre Jesús Be able to go to heaven as a result. y tú vas a ir al cielo como resultado. That great thing. Como yo te he hecho ese gran servicio, Then I want you to do me a favor. quiero que tú me hagas un favor a mí. Onesimus free. Libera a Onésimo y Because mándamelo de regreso porque, como dice San Pablo, apparently St. Paul es developed como a deep mi corazón. affection for Onesimus. San Pablo había desarrollado un gran afecto hacia Onésimo Kind of help that he gave. por el servicio que le prestaba, Wants it freely given. pero quería que fuera libre. Paul doesn't criticize San Pablo the no institution of critica slavery. la institución de la esclavitud He talked other places about slaves staying in their y en otras partes habla acerca de que los esclavos deben permanecer en su posición y no buscar la libertad, pero él sí quiso buscar la libertad de este esclavo. Y esto va a ser la forma en la que termina la esclavitud en el Imperio Romano. Finalmente los their whole attitude towards cristianos cambiaron su actitud began to let hacia la esclavitud y empezaron a concederles la libertad. Y con el paso de los siglos, cuando el imperio se volvió más y más cristiano, la esclavitud llegó a su fin, pero fue un proceso lento, and not no una revolución,
government or anything like No, that. no hubo ningún golpe de gobierno ni nada parecido, sino fue un proceso en el que los cristianos se dieron cuenta que los esclavos eran hermanos, seres humanos, y si los cristianos son hermanos en la fe, Our belief in Jesus. si creen en Jesús, tienen una dignidad que proviene de ser cristiano. Christians reflected on that, the more Y they mientras más pensaban sobre esto los cristianos, más les concedían la libertad a los esclavos. Así que esto fue parte del proceso de cambiar la sociedad lentamente. it was a kind of Fue una especie model for us. de modelo para nosotros. Are involved. La mayoría de nosotros nos involucramos Society slowly. en cambiar la sociedad lentamente. We have a lot of problems in our society. Tenemos muchos problemas en la sociedad. A wide variety of Hay una gran variedad addictions that de adicciones que son una esclavitud para la gente hoy en día, así se trate del sexo o las drogas. variety of ways Y hay una gran breaking up families número de formas en las que las familias se destruyen, and se promoting ponen a la vida y promueven la muerte, through the drug trade and así sea a través del tráfico de drogas y los crímenes asociados con ello, o si no a través del aborto o un número de otras cosas. we need to see it as our task. Tenemos que ver, esa tiene que ser nuestra tarea, cambiar la sociedad. Things we'll do will certainly Algunas be systematic. Cosas que hemos de hacer han de ser sistemáticas. Podemos cambiar ciertos aspectos de la sociedad, pero gran parte va a ser igual que Filemón cambió. Un llamado personal para reconocer la dignidad de un antiguo esclavo, Slave. Still un esclavo fugitivo, until Philemon set him free. hasta que Filemón le dio la libertad. One of the results of this Uno de los resultados de esta historia, nuevamente, no sabemos si es el mismo personaje con seguridad, pero alrededor del right around the year 100, comienzos del siglo II, el obispo de Efesio en Asia Menor era el obispo Onésimo. man. Puede haber sido el mismo hombre. One of the things that's interesting Una de las cosas que es interesante acerca de él, si es que se trata del mismo Onésimo, is precisely es que precisamente fue ese Onésimo, el obispo de Efeso, Paul's epistle. quien recolectó las epístolas de San Pablo. Y tenemos esa colección de las epístolas de San Pablo en el Nuevo Testamento porque él las recolectó de diferentes partes del mundo, todas las que pudo encontrar. Así que puede haber sido que no solamente este esclavo haya sido liberado, sino que se haya convertido en un líder importante de la fe, Did something that is very important for the rest of que hizo algo importante para el resto de nosotros, o sea, recolectar as our scripture. And las cartas de San Pablo for us to keep que in tenemos en las Escrituras. mind, we work for the dignity Y una de las cosas que tenemos que recordar of human life. al esforzarnos por defender la dignidad de los seres humanos, Slave to la sexuality, dignidad de ser libres de adicciones, family, and its integrity. la dignidad de la familia y su integridad. Al trabajar para eso, puede que no tengamos ninguna idea de lo que alguien va a hacer como resultado de su conversión. Su conversión, Some depths. I've known people who were he conocido a personas que han sido traficantes de drogas, que también consumían drogas y perdían todo el dinero que ganaban, living on the street. vivían en la calle Become tremendous missionaries. y se han convertido en grandes misioneros y grandes líderes de la iglesia. This is something that is Esto es algo que es una gran posibilidad. in mind. Y tenemos que recordar que cuando Seems to be miremos a una persona que parece estar perdida o que parece no tener esperanza, a family that seems to have a mess of a situation. cuando veamos una familia que parece estar en problemas, With any one of them. hemos de trabajar con ellos, porque no sabemos cuál de ellos se ha de convertir en un gran santo o quién ha de hacer alguna gran obra que ayude a los demás, Will have a tremendous effect on others. y cómo nuestro pequeño esfuerzo puede tener un gran efecto en una gran cantidad de gente. Y seguir el ejemplo de la carta a Filemón. El Evangelio A basically simple message. básicamente tiene un mensaje sencillo. La primera parte es cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Jesus said Jesús dice que el reino de Dios no vendrá espectacularmente but it's a noun. And that this sense of y observation que este espectáculo, is parateresis, es algo, the way that the la ancients forma en que los antiguos solían look for signs. buscar símbolos
buscar señales del fin del mundo. Había una variedad de formas en las que ellos buscaban ese tipo de señales. A veces en las estrellas, la astrología, a veces se trataba de la política. Los políticos son tan malos que seguramente ya se va a terminar el mundo. Y esto no es exclusivo al mundo antiguo, lo mismo ocurre hasta hoy en día. En mi programa de radio las últimas 2 semanas, alguien me contó acerca de un ministro que decía que a partir del 21 de mayo el mundo se iba a acabar porque había muchas señales. Yo lo invité a tomar café el 22 de mayo porque le dije, si el mundo no se acaba, podemos reunirnos y conversar sobre el tema. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. El Señor dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. No es algo que se pueda percibir solamente por medio de señales. Por eso es que luego en la segunda parte del Evangelio le dice a sus discípulos, se los dice en privado, porque son discípulos. Y como discípulos podemos escuchar lo que dice a sus discípulos. Les dice, llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Primero que nada, les está hablando acerca de cómo después de la ascensión, ellos van a anhelar los días cuando tenían a Jesús. Mirarán con nostalgia la época en que Jesús caminaba con ellos y lo extrañarán, porque ellos lo necesitarán y van a necesitar lo que Él solía decirles a ellos, y Él no estará presente para instruirlos. Pero eso va a ser una época de ausencia, que es parte del periodo desde la ascensión hasta el final de los tiempos. Luego habrá aquellos que dirán, oh, miren, aquí está o allá está. No sigan a esas personas. La gente ha de haber dicho eso en esos días y no ha cambiado. Los testigos de Jehová dicen que Jesús ya vino en 1914 y que está escondido hasta ahora y que están yendo de puerta en puerta. El sábado pasado me tocaron la puerta hablando acerca de cómo es un error, pero están equivocados, pero están yendo de puerta en puerta diciéndole a la gente que estamos esperando por el Armagedón, la gran batalla final. Jesús ya ha llegado. Eso no lo dicen inmediatamente, pero eso se encuentra en la literatura que ellos reparten, que Jesús ya ha llegado en 1914, y tenemos que echar un vistazo y decirles, cada vez que ellos vengan a enseñar eso, no nos están contando la verdad, no están diciendo la verdad. Cualquier persona que dice que Cristo ya ha llegado está equivocada. Hay muchas personas en el movimiento Nueva Era. Hay un grupo dentro del movimiento Nueva Era que comienza desde los 90s, en los 80s, estaban recorriendo el mundo, ofreciendo conferencias, diciendo que Cristo ya había venido y que se encontraba viviendo en diferentes lugares y solían mostrar fotografías de Él. Querían que la gente dejase su fe para que lo siguieran a ellos. Pero no se trata del verdadero Cristo. Tenemos que mantener eso en mente. El Señor dice que ha de haber como el fulgor de un relámpago. Cuando un relámpago aparece, es visible. Y cuando Cristo venga, hemos de verlo con esa misma brillantez y claridad de un relámpago que ilumina el cielo de un horizonte a otro. Pero él también dice, primero tienen que padecer mucho y ser reprochados por esta generación. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho. Los apóstoles y los fariseos estaban buscando a Jesús, querían que Jesús diera inicio al reino de Dios inmediatamente y pensaban, algunos de ellos tuvieron una gran tentación de convertirlo en una realidad política y de derrocar al gobierno romano. Fue una tentación. Jesús había de sufrir en las manos del gobierno romano, el gobernador de Judea, el gobernador que había de ejecutarlo. No fue un escándalo,
But he knows about it. Pudo haber sido, pero él sabía con anticipación, él predijo que eso iba a pasar. Coming of the kingdom. Y aún así el reino no había de llegar. La venida del reino iba a ser otra cosa distinta. Iba a ser un periodo en la historia Which each one of en us donde cada uno de must be nosotros very diligent. hemos de ser muy diligentes en predicar el Evangelio del reino de Dios. To be diligent. Todos tenemos que ser diligentes y llamar a la gente a conocer a Jesús. Y en ese periodo entre la ascensión y la segunda venida de Cristo es nuestro deber Live our own Christian life vivir nuestra propia vida cristiana to make sure that we are following y asegurarnos que sigamos los 10 mandamientos. Siempre lo digo y lo dije en la radio ayer, that que the final exam el examen final no incluye ninguna pregunta sobre is going to come again. cuándo va a venir Jesús nuevamente. Before God, your judge. Cuando ustedes He's not estén going to parados ante Dios para ser juzgados, Él no va a preguntar, final exam. ¿sabes cuándo va a venir Jesús? Eso no está en el examen final. Jesús dijo, ni siquiera los ángeles saben, así que ustedes no tienen por qué saberlo. Not any of our business. No nos concierne. As I always like to say, the Como end siempre me times gusta is a decir, management el final question. de los tiempos es un asunto de la gerencia y Dios es el gerente. We're in sales. Nosotros no. Nosotros estamos en el departamento de ventas. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Lo que sí va a estar en el examen final son los 10 mandamientos. That's there. Eso sí va a estar. Live those two commandments. Y si hemos vivido esos 10 mandamientos, el sermón de la montaña, eso va a estar en el examen final. Vivimos de acuerdo a las palabras de Jesús. They, the rock on which we built our house. Fueron la roca sobre la cual construimos nuestra casa o construimos nuestras casas sobre la arena. Eso va a estar en el examen final. Y tenemos que examinar nuestras vidas para que cuando And he does judge us veamos a Cristo y nos juzgue individualmente, estemos preparados para ello y hemos de presentarnos ante Él. El final de los tiempos ha de llegar cuando Dios quiera que llegue y no me preocupo por eso. and I urge none of us to Y les pido a todos que hagan lo mismo. Incluso cuando haya personas en el mundo hoy en día que traten de que nos preocupemos, no hay que prestar atención. Vivamos la vida cotidiana, lo cual es proclamar el Evangelio de que Jesucristo murió para que podamos tener perdón de los pecados, resucitó nuevamente de entre los muertos para que podamos tener vida eterna. the gospel that we must Ese es el Evangelio que hemos de predicar y ese es el Evangelio que hemos de vivir.